¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su transmisión de Somos la 4T Noticias. Qué bueno que están aquí acompañándonos esta semana, ya Semana Santa. Espero que la pasen bien esta semana. Quienes puedan descansar y pasarla con su familia, relajarse, los días de asueto, los días de vacaciones, lo hagan. Quienes son más cercanos a la iglesia, pues también que puedan hacer lo que corresponda de acuerdo a sus creencias. Les deseo que pasen una magnífica semana. Ya estamos aquí con la información más importante de lo que está ocurriendo en México. Hoy ya es 15 de abril del 2025 y estamos a martes y vamos a empezar con la información. Más adelantito les vamos a estar comentando cuáles van a ser los temas que vamos a estar tratando el día de hoy. Y mientras tanto, al principio, antes de hacer esto, vamos a pasar a darles la bienvenida, a saludarlos a todos mis amigos que se están conectando. Mi querido Jaime Blas, saludos, muchas gracias. Un saludo cordial también a Eliseo Flores. Un saludo a mi querido amigo de Estados Unidos, desde California, Antonio Sotelo. Saludos, amigo, buenas tardes, bienvenido. Bienvenido Nochis Blondie, mi querida Nochis Blondie. Saludos, buenas tardes, bienvenida Casi. Bienvenidos, gracias por unirse. Joan Peralta Gis, también saludos, buenas tardes, bienvenido. Luis Miguel Flores, también, obviamente, bienvenido Luis Miguel Flores. Bienvenido, Jamanim, saludos, buenas tardes a todos los que nos están visitando, saludando, dando like en la pantalla, ya saben, tap para los likes, para que nos regalen esos fabulosos likes. Bienvenido José Miranda, mi querido amigo también desde Estados Unidos, mi otro amigo muy puntual, como siempre, las citas de Estados Unidos. Silvia, saludos, mi querida amiga Silvia, saludos, buenas tardes. También, gracias Jaime Blas, gracias por tu comentario, qué bueno que te gusta, esperamos que te siga gustando, que estés aquí presente para toda la información que vamos a dar en este día y en los demás días. Mi querido Eliseo, por ahí vi un regalo de mi querido Eliseo Flores, muchas gracias mi querido Eliseo, gracias por tu rosa, muchas gracias. Por cierto, tenemos por ahí una meta de regalos, y así como mi querido Eliseo Flores, pues que me mandó una rosa, espero que ojalá podamos pasar a recibir algunos de sus regalos. Gracias, a ver si nos apoyan por ese lado y se los agradeceremos mucho. Gracias a Eliseo Flores por su rosa. Gracias, buenas tardes a Grace también, bienvenida Grace, gracias por estar aquí, y a todos los que se sigan incorporando a esta transmisión y sigan dándole like al en vivo, dándole tap, ya saben, en la pantalla, como mi querido amigo Antonio Sotelo, que está dándole like bastante. Espero que también ustedes nos apoyen por ese lado. También les recuerdo que siempre tenemos estas transmisiones en vivo. Ayer no pudimos transmitir, pero generalmente, a la medida de lo posible, a menos que pase algo, generalmente nuestras transmisiones son en las tardes. El lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, siempre son a una hora no laborable, tratando de que no sea laborable, porque pues todos tenemos actividades profesionales, bueno, la mayoría. Yo esta actividad es algo extra, evidentemente, no es a lo que me dedico profesionalmente, obviamente. Es una participación como ciudadano en esta cuarta transformación. Yo tengo, igual que todos ustedes, mis actividades profesionales, personales, y pues esto que hacemos aquí, pues es una participación ciudadana de alguna manera con esta información. Gracias a mi querido José Miranda. Gracias. Y les recuerdo, antes de pasar a un poquito más adelante a explicarles los temas que vamos a tratar, les recuerdo a Adrián Arcos, que se está incorporando. Saludos a Adrián Arcos. Les recuerdo que tenemos nuestra página, a los que son nuevos aquí, que siempre promocionamos, que siempre les promovemos, que vayan y se suscriban. Tenemos nuestra página hermana en YouTube, que también se llama igual, Somos la 4T Noticias. Y esperamos que ustedes vayan allá y se suscriban, porque es muy importante que se suscriban, ya sea a nivel individual o ya sea con una página de YouTube que ustedes tengan, de manera personal o de manera grupal. Pues apóyenos suscribiéndose, ya sea, les digo, individualmente o de manera grupal a nuestra página de Somos la 4T Noticias, para que todos formemos parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias, y así nos apoyan a ustedes también a nosotros para subir en las suscripciones. Tu papá dice saludos, buenas tardes, gracias por unirte.
Gracias a Elena Castro, saludos, gracias por unirse también. A USA65, por supuesto. Gracias a todos los que se siguen uniendo. Jaime Blas, qué bueno, gracias. Qué bueno tus comentarios, los agradezco mucho, mi querido Jaime Blas. Gracias por tus likes al en vivo. Y ya que te late esta información, pues si no lo sabías y si no lo has hecho, te invitamos de manera muy cordial, de manera muy amistosa, a que vayas al canal de YouTube, Somos la 4T Noticias, y a que te suscribas por allá también. Porque ya una de las ventajas es que si te das una vuelta por allá por el canal de YouTube de Somos la 4T Noticias, puedes ver los en vivo ya grabados de días anteriores. Ahí están todos los en vivo que se han estado haciendo, allí se graban y ya no tienes, ya si no los pudiste ver el día que se transmitieron aquí mismo, pues los puedes ver grabados en la plataforma de YouTube. Gracias, entonces te esperamos allá, espero que te suscribas, lo mismo a Fermín, gracias por unirte, igual te invitamos a que te suscribas allá en la página de YouTube. También a Antonia Ángeles, por supuesto, gracias, bienvenida, y ojalá te suscribas también por allá. Te damos la más cordial invitación para que lo hagas. Y agradecemos a José Miranda por sus likes, por supuesto. A Héctor Castañeda, saludos, buenas tardes. A User 48, a Pasalle, o Pasalle, no sé. José Briones, también saludos, buenas tardes. Y a todos los que se siguen incorporando, se siguen uniendo a esta transmisión en vivo, les saludamos, les damos un abrazo y la más cordial de las bienvenidas en esta semana que está apenas casi empezando. Gracias a Elpidio González también, gracias por unirte, bienvenido, bienvenida Guillermina Mele, bienvenido Raúl, saludos a ambos, gracias por estar aquí. Y en un momento más les vamos a dar la temática, los temas que vamos a estar tratando el día de hoy, para que ustedes se queden porque la información está muy interesante, lo que vamos a estar comentando. Espero contar con su participación, con sus opiniones aquí en el chat, y bueno, con su aceptación, con su aprobación de lo que estamos platicando. Ojalá sea así. Nord Alicia Q o Nord Alicia O, no sé. Saludos, buenas tardes, bienvenida Nord Alicia. Bye, saludos, buenas tardes. Bueno, ya se está metiendo el tiempo, vamos a dar el resumen, vamos a proceder ya a los temas que vamos a estar tratando. Y justo ahora, justo cuando vamos a dar el resumen de lo que vamos a estar platicando, se acaba de incorporar mi querido amiguísimo Tenax Vite, como siempre, un miembro muy importante de este canal, como siempre parte de esta comunidad. También le estamos dando un saludo a Tenax Vite, por supuesto, y bienvenida. A Coma 65, a Fidel Enríquez, también bienvenido. A Carlos Alberto Cruz, también por supuesto bienvenido, gracias, buenas tardes. Graciela Herrera, Álvaro Cepeda, User 22, por supuesto. Isabel Aguilera, gracias Pablito, buenas tardes. Gracias a todos los que se siguen conectando y están incorporándose a esta transmisión en vivo. User 6147, saludos a todos ustedes. Bueno, antes que se nos vaya más el tiempo, porque ya llevamos 8 minutos, saludando con todo gusto a todos ustedes, vamos a estar platicando de los siguientes temas. Ahí les va. Por un lado vamos a hablar de que cacharon a Borolas, cacharon a Felipe Calderón, pues digo, y vamos a ver no solo el asunto de que lo cacharon con un video en donde salió él en un yate, en un catamarán, rentado para su familia, en un viaje de placer, y pues con esto lo ventilan completamente. Y no solo, el problema no es ese, el asunto no es que hayan ventilado a Calderón, a Borolas, que se las da de muy dramático y de muy pobre, sino que la reacción de los fachos. ¿Qué fue lo que hicieron los fachos, la fachiza, cuando se les destapó pues el viaje de placer que está haciendo Calderón con su familia? ¿A qué están dispuestos a llegar estos hipócritas de la derecha, estos hipócritas fachos, cuando se les desnuda al personaje adorado por ellos de Felipe Calderón? Bueno, ese es el tema principal que vamos a estar tratando el día de hoy. Espero que, dice Néstor, el mejor presidente del mundo. Pues estás un poquito fuera de lugar, mi querido Néstor, en fin. Pero bueno, ahí está tu opinión. Es un poco, por decirlo menos, minoritaria, hay que decirlo, tendrás que reconocerlo. Ya se fue, dice, habla de lo que pasa en el país. No, pues es interesante, mi querido Coma 65, hablar de esto, no solo por Calderón, que ya pasó, sino por todo el daño que ha hecho Calderón
todo el daño que ha hecho Calderón, aunque aquí hay dos adoradores, a México, y que se presente como una persona que está padeciendo, que está siendo pobre, que no tiene recursos. Es una gran hipocresía. Y voy al tema principal, que es no solo el hecho de que se le haya ventilado, sino, dice José Miranda, una basura en un viaje de placer. Así es, una verdadera basura, un genocida, un personaje detestable, Calderón, que pues no puede estar en México, no solo porque se le busca, sino porque no tiene con qué dar la cara, y la gente lo odia. La mayoría de la gente, a excepción de 2 personas aquí, obviamente, que dicen que es el mejor presidente del mundo. ¿En qué dimensión? ¿En qué mundo paralelo, digamos? Bueno, es el tema principal. Vamos a lo siguiente, porque no nos vamos a quedar en este tema. Vamos a platicar de este tema por la reacción de la fachiza. No por el hecho de que se la haya descubierto en un viaje de placer, no. Sino por la reacción de la fachiza a lo que están dispuestos a hacer, y se les descubrió la mentira. Es un tema. El otro tema es el megafraude electoral que realizaron en Ecuador. El presidente de Ecuador se aventó un fraude al estilo precisamente de Felipe Calderón, al estilo garrafal, bestial, del genocida, del presidente espurio de México, Calderón, en su tiempo. Pues también Noboa hizo un fraude, un megafraude en Ecuador, y pues ni modo, así fue, por desgracia para el pueblo hermano de Ecuador. Es otro tema que vamos a estar tocando. Vamos a hablar también del INE y su nuevo complot. Bueno, no quiero generalizar, pero una parte del INE que está invadido por la derecha, por los fachos, siguen comploteando contra algunos candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y en este caso, ya les voy a platicar, se trata de Loretta Ortiz. ¿Qué fue lo que pasó entre el INE y Loretta Ortiz? Bueno, les voy a platicar en un momento más cuál ha sido la última intentona del INE. ¿Lo logrará? ¿Logrará desbarrancar, sacar de la jugada a Loretta Ortiz, una candidata fuertísima a presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y a el nuevo grupo de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se plantea ya para el próximo junio, para la elección judicial de junio? Vamos a ver qué es lo que hizo el INE y vamos a ver en qué termina. Otro tema que vamos a estar platicando es el relacionado con los aranceles, la nueva amenaza de Donald Trump en relación a los aranceles contra México, en un producto en particular. Vamos a hablar de este tema. Ahora, ¿qué se le ocurrió al señor color naranja, al detestable personaje que está ocupando la presidencia de Estados Unidos, que quieren amenazar, como dice Tenax también, de jitomate, exactamente? Este señor que es color naranja, ¿cómo está amenazando con imponer aranceles a México en el tema del jitomate? Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de qué está detrás de esto. Mi querido amigo Marco, muchas gracias, mi querido amigo Marco. Te convertiste en un donador principal y ya estás logrando el 80, no, pues ya logramos la meta, mi querido amigo, prácticamente. Muy bien, muchas gracias, mi querido amigo Marco, te lo agradezco mucho, amigo, grandísimo amigo Marco. Bueno, este es el otro tema que teníamos. Vamos a ver si me falta uno. Me falta el último. Gracias, llegamos a la meta, mi querido amigo Marco, gracias. Bueno, el último tema del día de hoy, que es risible. Habrá algunos en el chat. Gracias, mi querido Tenax. Muchas gracias por el corazoncito. Gracias, muchas gracias, amigo querido. Bueno, aunque algunos dirán que, híjole, ¿para qué seguir hablando de este personaje sacado de la ultratumba si ya realmente ni quien lo pele? Pero bueno, la verdad pensamos que ya le habían quitado el micrófono, que le habían quitado el celular, pero en realidad pues volvió a hablar, y lo peor es que lo dejan dar entrevistas. Y vamos a hacer un pequeño análisis, digo, no requiere mucho, pero será el último tema del día, de las imbecilidades y la misoginia de este personaje con botas, de este personaje, de esta tepocata, de esta víbora prieta, de este personaje completamente desquiciado, que ya está bastante fuera de sí. Y lo peor no es eso. Lo peor no es que él diga lo que dice, que es completamente absurdo, ridículo, incongruente, falto de lógica, falto de sentido común, completamente desquiciado, sino de que hay gente que le cree.
hay gente que cree eso mismo, porque Vicente Fox puede estar todo lo loco y todo lo desquiciado que vemos que está la mayoría de los mexicanos, más del 80% de los mexicanos, pero el problema es que hay un 15% de mexicanos, por lo menos, que pues le dan voz o que creen lo que él dice y piensan que es cierto. Yo sé que es minoritario, yo sé que es muy marginal, pero de verdad, en serio, es preocupante que haya gente que crea mentiras tan completamente aberrantes, absurdas, ridículas, estúpidas, cuando pues se desmienten por sí solas. Y vamos a desmentirlas, porque pues digo, nada más para no dejar. Ese sería el último tema del día de hoy, mis queridos amigos, y pues vamos a empezar con el tema del día, con el tema principal, que dirán algunos por ahí en el chat, pues ¿para qué hablar de este personaje borracho, este personaje alcohólico, este personaje desquiciado que está fuera de México, refugiado porque tiene miedo de que la justicia vaya por él, la justicia mexicana o la justicia estadounidense, que tiene muchas cuentas pendientes, que tiene incluso cargos de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad a nivel internacional, que lo persiguen, y que está protegido por una cúpula de la derecha española para evitar su extradición, para evitar que la justicia lo alcance? Pues dirán, ¿para qué seguir hablando de este tipo? Bueno, no es solo él, el problema es la derecha que lo apoya y que lo secunda. Hacia ahí vamos a ir. No es nada más el hecho de que lo hayan descubierto en los privilegios de que goza cuando entregó muchas empresas mexicanas a las empresas españolas, y cuando privatizó muchas cosas, cuando se enriqueció a costa de los mexicanos, y cuando no ganó la elección en la que fue electo, entre comillas, presidente de México. Fue un presidente que se impuso de manera espuria y causó cientos de miles de vidas mexicanas en una guerra fratricida, en una guerra desatada por él mismo, supuesta guerra, por cierto, porque ni siquiera fue guerra de él y su grupo contra el resto de grupos criminales, pero involucró a México en una matanza, en unas desapariciones forzadas. Cientos de miles de mexicanos perdieron la vida por culpa de este estúpido, por culpa de este maldito personaje desgraciado. Y vale la pena hablar por él, o hablar con él, o hablar sobre él, por lo que está detrás, y porque hay gente, como dije hace un momento, que es pues como un 15%, pero que le cree a estos fachos y a estos que lo apoyan. Y es como dice mi querido José, deben apoyarlo, dice, no le creen. Sí, ciertamente, mi querido José Miranda, o sea, el asunto es de que por el odio que le tienen a la izquierda, por el odio que le tienen a la Cuarta Transformación, el odio a Claudia Sheinbaum, el odio a lo que representa el expresidente López Obrador, todo lo que sea en contra, lo valoran, lo validan, le dan voz, lo creen, aunque sea completamente aberrante, completamente estúpido. Pero bueno, vamos a proseguir con el tema. Fíjense que salió un video en TikTok de Felipe Calderón en un yate que su renta, no decimos que sea de él, de su propiedad, pero es un yate muy lujoso, se le llama catamarán, que la renta pues vale unas decenas de miles de euros, mínimo. Está comprobado que vale la renta unas decenas de miles de euros. Pertenece a una empresa que se llama Highfield for Lagoon, así se llama, la pueden buscar. Se llama Highfield for Lagoon. Y en ese video, pues no está hecho con inteligencia artificial, es claramente Felipe Calderón, que ha subido de peso. Salen en el video Márgara Zavala, su esposa todavía, y sale también su hija. Son fácilmente reconocibles, salen muy cerca. No, les digo, no es una cuestión de inteligencia artificial, es claramente la familia Calderón. Salen ellos tres. Calderón sale en varias posiciones, sale caminando, dando la cara, volteándose de muy cerca, no hay lugar a dudas. Y eso que pues Carlos Alarraqui, en su programa de Atypical, no tiene mucho tiempo, decía que pues está pobre, quejándose de, no solo quejándose de la pobreza de Atypical TV, de que está pidiendo dinero para su programa,
lo cual pues es bastante patético, que le ayuden para que el programa no desaparezca, para que siga. No, Carlos Alarraqui hablando en su programa a favor de Calderón, diciendo que pues la verdad el pobre de Calderón pues está en una condición económica muy limitada, que no tiene recursos, que vive con lo mínimo, y pues esta es una gigantesca mentira. No solo es protegido por la derecha española, por el expresidente del Partido Popular, Aznar, y por una camarilla de políticos de la derecha española que le dan protección, que le dan la permanencia en España para que no se proceda contra él por parte del gobierno de México, de la justicia mexicana y de la justicia estadounidense. No solo es eso, sino que goza de una cabal riqueza que en este caso se comprueba que pues la está gastando a plenitud con su familia, rentando un yate que cuesta, como les digo, e insisto, miles de euros. Bueno, entonces el asunto no es nada más bueno, pues ya se le ventiló, se dio a conocer la gran mentira que se promueve en la derecha y en los medios de derecha, de que Calderón está en una condición muy, digamos, austera, por decir una expresión muy de la 4T, que es una vida austera que lleva a cabo Calderón. Pues no solo es eso, ya se desmintió, completamente falso. Como todos sabemos, todos suponemos, es completamente falso. Bueno, ya está comprobado, ya está, es un hecho. Bueno, el problema es la maroma, la gigantesca maroma que se aventaron los fachos para darle toda la vuelta a este descubrimiento de este video que comprueba la riqueza de Calderón, el dinero mal habido y cómo lo goza. Es esta la mentira gigantesca que han sacado los de la derecha para desviar la atención, para dar una maroma y para, ahora sí que, pasarle la estafeta a la izquierda, a la 4T, decir, miren ustedes cómo viven, sus líderes cómo viven. ¿Qué fue lo que hizo los fachos? ¿Qué fue lo que hicieron la derecha? Bueno, supuestamente sacaron un video de el que supuestamente es el expresidente AMLO, presidente López Obrador, tomando un vuelo privado, de un avión privado, se está subiendo a la escalinata de este avión privado, y lo presentan, la derecha, los fachos lo presentan como, miren cómo viven los de la 4T, cómo vive el expresidente López Obrador viajando en un avión privado. Pues, mentira. Otra increíble falsedad, una fake news completamente loca, absurda, ridícula, inventada por la derecha para desviar la atención de la verdadera riqueza que goza Felipe Calderón, y que esto no ocurre con el expresidente López Obrador. ¿Quién es en verdad el que aparece en el video, en el supuesto video que hacen, donde un señor ya de edad avanzada, y solamente se alcanza a ver de lejos en la escalinata el pelo canoso, completamente blanco, subiendo a la escalinata de este avión privado? ¿Quién es este personaje que toma este vuelo de un avión privado? Bueno, pues resulta, amigos, que en el video completo, ya sin cortes, en el video completo se ve cómo llegan varios vehículos muy lujosos, camionetas Mercedes-Benz, una camioneta de la policía española, custodiando a este convoy de vehículos lujosos, de camionetas Mercedes-Benz y de marcas así. Llegan al aeropuerto, llegan a donde está el avión privado, y se baja de una de las camionetas el rey emérito de España, Juan Carlos, el papá del rey actual, el rey Juan Carlos, el rey emérito, porque el señor renunció a la corona española, el señor le dio el cargo de rey a su hijo Felipe, porque la justicia lo anda buscando, y este señor se fue a refugiar a Arabia Saudita, en donde vive para no confrontar las acusaciones de corrupción que enfrenta en España, por enriquecimiento ilícito, por desviación de recursos,
por manejo de dinero, de recursos personales de manera irregular, por una serie de delitos relacionados con corrupción. El señor ex rey de España, completamente corrupto, es la persona que aparece en este video, es la verdadera persona que aparece en este video, tomando un vuelo privado, ahí sí con todo lujo, tanto el avión privado como el convoy de camionetas lujosas que lo llevan hasta este avión privado, en el que el señor fue a visitar a su familia, al rey Felipe, al rey actual Felipe, y se retira en un vuelo de un avión privado, y no tiene nada que ver con el presidente López Obrador, nada que ver. Se ve el vuelo, se ve la salida de la camioneta de este personaje, se ve la subida al avión privado y se ve que verdaderamente pues es el rey Juan Carlos. ¿O ustedes creen que en este video completo van a custodiar, la policía española va a custodiar al expresidente Andrés Manuel López Obrador? Evidentemente pues es una completa, total y absoluta falsedad, una fake news, completamente un video tipo Loret de Mola, creado o alterado para poder hacer creer en una maroma grandísima que pues el presidente López Obrador es igual que Calderón. Pues no somos iguales, diría el expresidente López Obrador. No, por más que quieran verlo, dar la maroma y decir, bueno, ustedes también tienen lo suyo, ustedes son iguales, ustedes hacen lo mismo que nosotros en la derecha. No, definitivamente no es el caso. El presidente López Obrador está viviendo tranquilo, está escribiendo en Palenque, no está viajando en avión privado, y aquí se desmiente completamente esto, y es importante decirlo, porque aunque alguien lo dijo en el chat hace un ratito, que era innecesario hablar de este personaje Calderón, que ya dejó de gobernar, pues en realidad sí vale la pena para desmontar esta fake news, para presentar claramente esta maroma gigante que hacen para desprestigiar a la 4T, o para tratar de desprestigiar a la 4T con una gigantesca mentira, una verdadera y total mentira que pues ya está, listo, desmontada. Ahí la pueden encontrar en las redes, está clarísimo, el video completo, el ex rey, o si le quieren decir rey emérito, como quieran, el rey en el exilio, el rey corrupto, Juan Carlos, viajando en un avión privado, lo hacen parecer o lo hacen querer ver como el expresidente López Obrador. La verdad es que ni se parecen físicamente, pero bueno, de lejos cualquiera con pelo blanco puede dar el gatazo, puede engañar a la vista. En fin, dice el ganso cansado, saludos, amigo. Bueno, todo esto, amigos, es pues para evitar la justicia, lo que hace el ex rey emérito de España, en su afán de, igual que Calderón, por cierto, ahí sí se parece, Calderón y el rey Juan Carlos sí se parecen. Los dos están fuera de su país, fíjense, los dos estuvieron a cargo de su país, de alguna forma, el rey Juan Carlos, aunque la realeza ahí es un poco simbólica, pero huyó de su país, está fuera de España, porque está acusado de corrupción. Claro que el expresidente Calderón, pues tiene mucho más cadáveres en el closet, quizás, que Juan Carlos, por todos los delitos que verdaderamente está implicado. No es solo corrupción. La verdad es que lo de Calderón no se queda en corrupción. Entonces es un pájaro de cuenta mucho más grande. Pero los dos hacen lo mismo, los dos están fuera de su país para evitar que les caiga la justicia. Y todo esto es una muestra más, una muestra clarísima más de la hipocresía de los fachos, una hipocresía gigantesca en su máxima expresión, y de una gran desesperación porque no pintan, no representan prácticamente nada. Ya nada más les digo, para pasar al siguiente tema, que actualmente ya el segundo
partido político en cuestión de aceptación, el segundo lugar en aceptación entre los partidos políticos de México no es el PAN, no es el PRI, sino que es Movimiento Ciudadano. Digo, no estoy hablando bien de Movimiento Ciudadano, sabemos que es un PAN naranja, es una completa y total fake, es una mentira de partido realmente, pero bueno, está tan desprestigiado el PAN, está tan desprestigiado el PRI, que realmente ya dejaron de lado el segundo lugar, y el segundo lugar en los partidos políticos en cuanto a la aprobación que tienen, aunque es bastante baja de todas maneras, la de Movimiento Ciudadano, después de Morena, pues el segundo lugar es Movimiento Ciudadano. Como dice Tenax, movimiento de corrupción, sí, de corrupción y de hipocresía y de dos caras y de simulación. O sea, es verdaderamente patético el caso de Movimiento Ciudadano. Es un partido de políticos no solo corruptos, sino doble cara, vinculados con el narco, vinculados con el crimen organizado, eso sí, de manera directa, ya lo ven con el exgobernador de Jalisco, y con la familia del gobernador de Nuevo León. Ahí sí hay pruebas. Viajando a Disney, dice Movimiento Ciudadano, sí, es de verdad, es un partido, aparte de corrupto, vinculado, ellos sí, con el narco, ellos verdaderamente sí, de manera directa, y además muy dos caras, muy de improvisación, muy de ocurrencias, muy de tontería, de niñerías, de novatadas, de verdad, de simplezas. Son partidos, verdaderamente es un partido ridículo. Pero bueno, vamos a continuar con los temas, amigos. El siguiente tema es que les voy a platicar sobre el megafraude que hubo en el caso del país hermano de Ecuador. Hubo un megafraude electoral, fue asqueroso, la verdad fue asqueroso el fraude que hubo en las elecciones de Ecuador. En Ecuador, a diferencia de México, hay una doble vuelta, una segunda vuelta. Cuando hay una elección presidencial, pues los dos partidos que quedan en primero, o candidatos que quedan en primero y en segundo lugar, al igual que otros países en Sudamérica, si no hay una diferencia muy importante, considerable entre el primero y el segundo lugar, pues se da una segunda elección, una segunda vuelta, en donde lo que suele ocurrir es que los partidos que quedan en tercero, cuarto, quinto lugar, si es que los hay, pues ya se alían con ya sea uno de los partidos, el primero, o con el segundo, para poder buscar alianzas y llegar a una segunda vuelta, y ahí se define quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta. Pues en este caso en Ecuador ocurrió eso. En la primera vuelta, Luisa González, la candidata de izquierda, obtuvo 4.5 millones de votos, con lo cual prácticamente quedó empatada con el presidente actual Noboa, y pues todo el mundo pensaba que en la segunda vuelta pues realmente ya Noboa iba a estar muy desgastado, por lógica, y que Luisa González iba a llevar el triunfo en la segunda vuelta. Desafortunadamente, pues con todo el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, toda la intromisión de Estados Unidos y el fraude gigantesco que hizo el presidente en funciones Noboa para imponerse a como dé lugar en el poder en una segunda vuelta, pues se llevó Noboa la victoria en la segunda vuelta. Les digo, fíjense nada más la cosa ilógica. En la primera vuelta Luisa González obtuvo 4.5 millones de votos, mientras que en la segunda vuelta apenas obtuvo 3.7 millones de votos. Es decir, perdió Luisa González más de 700,000 votos de la noche a la mañana. De la primera a la segunda vuelta perdió 700,000 votos, así. Mientras que Noboa, a pesar de su desprestigio, a pesar de la desaprobación que goza de parte del pueblo ecuatoriano, subió de 4.5 a 4.7 millones para poderse llevar el triunfo en la segunda vuelta, según esto, según los datos de ellos, entre comillas. Además,
No conforme con esto, en un estilo prácticamente tipo Calderón, y hasta peor, Noboa, a las 24 horas antes de la votación, o sea, 24 horas, un día antes de que se llevaran a cabo las elecciones, declaró un estado de emergencia o un estado de excepción. ¿Saben lo que es eso? O sea, es el colmo de la represión de un sistema, de un gobierno completamente dictatorial. Es prácticamente lo que hacía Porfirio Díaz antes de que se llevaran a cabo las elecciones, y en algunos tiempos el mismo PRI, en la época más retrógrada del PRI. Incluso el PRI yo creo que no llegó a tanto de lo que llegó Noboa, porque Noboa hizo lo que les voy a comentar. Un día antes de la elección declaró un estado de emergencia o excepción, suspendió los derechos constitucionales de los ciudadanos de Ecuador. ¿Cuáles? Ahí les va. Se eliminaron la inviolabilidad del domicilio, o sea que el ejército, la policía, las autoridades podían entrar a cualquier domicilio sin ninguna explicación, sin ninguna orden de cateo, sin ninguna justificación. Dejaba de ser inviolable los domicilios particulares. Otra, también se quitó la inviolabilidad de la correspondencia, es decir, que el Estado, el gobierno de Ecuador, podía intervenir las comunicaciones de todos los ecuatorianos. O sea, cero privacidad en la comunicación del pueblo ecuatoriano. También se retiró completamente la libertad de reunión y la libertad de movimiento. O sea, se restringieron las libertades civiles, los derechos ciudadanos por completo, un día antes de celebrar las elecciones. Así se los pongo. Así de dictatorial, así de represor el gobierno de Noboa, para imponerse a rajatabla en el poder, para evitar que hubiera democracia, que ganara la oposición de manera libre, de manera democrática, para quedarse a como dé lugar en el poder, con la fuerza del Estado, con la fuerza del ejército, porque además sacó al ejército en plena presentación de los resultados, electorales. Se cayó la página del Instituto Electoral Ecuatoriano, se cayó la página sospechosamente, y el ejército estaba en las instalaciones en donde se estaban dando a conocer los resultados, entre comillas, oficiales de la autoridad electoral del Ecuador. Así, de plano. Fíjense que chistoso que, a diferencia de cuando se llevó a cabo la elección en Venezuela, en donde se ratificó el presidente Maduro, que hubo muchas pruebas de que se hizo de manera legal, aunque a los adoradores de Estados Unidos y sus aliados no les gustó, se hizo de manera legal. A la oposición venezolana no le gustó, no se restringieron las libertades ciudadanas, no hubo ese tipo de restricciones civiles ni nada parecido. Y la diferencia con Venezuela en el caso de Ecuador es que todas las agencias, la ONU, la OEA y la Secretaría de Estado de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, todos los aliados del monstruo, del imperio de Estados Unidos, reconocieron el resultado y dijeron que ya era un hecho que había ganado Noboa la elección presidencial en Ecuador, sin lugar a dudas. Muy diferente al caso de Venezuela, en donde no quisieron reconocer la victoria de Nicolás Maduro en esta elección del año pasado, me parece, sí, el año pasado o antepasado, en donde ganó, a todas luces ganó Nicolás Maduro. No, en el caso de Venezuela no les gustó, nunca lo quisieron aceptar, dos veces, y en el caso de Ecuador, rapidito se cayó el sistema, como dice mi querido Tenax. Qué casualidad, ¿no? Se cayó el sistema. ¿Les parece conocido? Así como en el caso del PRI,
en el 88, así como en el caso del 2006, en donde hubo datos muy extraños y ganó con menos de 1% Calderón. Bueno, pues impusieron a su títere, a su pelele, Noboa, en la presidencia del Ecuador. Lástima, la verdad me da mucha tristeza por el pueblo hermano de Ecuador, que ya tenía los visos de de regresar al camino del expresidente Correa, de regresar a la izquierda, al poder en Ecuador, de recuperar los derechos de los ciudadanos, la autonomía de Ecuador, regresar los recursos al Ecuador, evitar este imperio que se quiere apropiar del Ecuador, Estados Unidos, que prácticamente este personaje, que además es gringo, Noboa, nació en Estados Unidos, es ciudadano norteamericano, y digo, pobrecitos ecuatorianos, tienen un presidente que se reelige y que ni siquiera quiere a su país, que es un títere, un pelele, y que pues es gringo, como buen gringo, pues responde a los intereses de su país, del país que lo vio nacer. Pues lástima por Ecuador, espero que su lucha siga y que eventualmente logren llegar a conquistar, el pueblo llegue a conquistar el poder, llegue a conquistar la presidencia, a recuperar la presidencia para todos los ecuatorianos. Se los deseo de todo corazón. Bueno, el siguiente tema, amigos, es el INE, sobre el INE y su nuevo complot contra una de las ministras de la Suprema Corte. Ya sabemos que ha habido intentos para desbancar a las candidatas que son más partidarias de la 4T. En este caso particular hablamos de Loretta Ortiz. Ya habíamos hablado de Lenia Batres, pero en este caso es Loretta Ortiz de quien se trata, también de Yasmín Esquivel, pero en este caso Loretta Ortiz es el caso que nos atañe. El INE trató, como les digo, de prohibir la participación de Loretta Ortiz en la elección de jueces y magistrados y ministros, en este caso ministros, de junio, acusándola de que tuvo prácticas inequitativas relacionadas con la elección judicial. De acuerdo con el INE, hizo promoción y no debió haber hecho promoción de la elección del próximo junio, cuando la ministra Loretta Ortiz pues no había hecho promoción, nunca hizo promoción de sí misma, sino que estaba realmente dando a conocer que se iba a realizar la elección de jueces, magistrados y ministros y que la gente debería de participar, tal y como lo hizo el Poder Ejecutivo, tal y como lo hizo el Poder Legislativo, y que en ese caso, como lo dice la misma ministra Loretta Ortiz, pues también el INE trató de castigar, trató de prohibirle a los poderes legislativo y ejecutivo promocionar la elección en junio. Al final, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación terminó dándole la razón al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y terminó dándole la orden al INE para que permitiera que se promocionara la elección del próximo junio. Lo podían promocionar perfectamente, obviamente sin hacer mención o sin hacer promoción de candidatos a nivel específico, que de hecho era el caso. La presidenta de México y en este caso el Senado o la Cámara de Diputados, en su promoción jamás hicieron promoción personalizada de ningún candidato en el Poder Judicial, ningún candidato a los puestos que se van a jugar en la elección del Poder Judicial. No lo hicieron en ningún caso promoción de manera específica de candidatos, solamente hacían promoción a nivel general de lo que es la elección para que la gente participara. Lo mismo hizo la ministra Loretta Ortiz. Sin embargo, el INE quiere quitarle su derecho, por esa razón, a participar, a ser electa. Entonces, la ministra Loretta Ortiz, sin ánimo de pelear, ella dijo que, pues, ella en dado caso acatará la resolución que sobre el tema haga el INE, pero que en caso necesario va a revisar la posibilidad de impugnar esa determinación, en caso de que la determinación pretenda prohibirle participar en la elección como ministra
como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ella está en la mejor posición de seguir, pero pues está evaluando que si se consuma este intento del INE, ella va a revisar la posibilidad de, o lo viable que sea, impugnar esta determinación. Con suerte y no lleguen a eso, con suerte y de todas formas, si se llegara a eso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación termina dándole la razón a la ministra Loretta Ortiz. Bueno, detrás de este ataque está Lorenzo Córdoba. ¿Por qué? Porque él apoya de manera completamente, es como el promotor, es como el embajador de la ministra Marisela Morales, o más bien de la que pretende ser ministra de la Suprema Corte, Marisela Morales, una señora que pues fue procuradora de Felipe Calderón. No sé si recuerdan que fue procuradora de Felipe Calderón, y ella pretende ser no solo ministra de la Suprema Corte, sino que pretende ser la presidenta de la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación. El plan de los fachos, el plan de la derecha, es que ella sea la presidenta de la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, está dura la cosa, espero que no insistan en ello, que no termine de ocurrir esto, porque pues están las demás candidatas, está Loretta Ortiz, está Lenia Batres, está Yasmín Esquivel, que son candidatas bastante buenas, entre las mujeres, por supuesto, también están los hombres, para estar dentro de el grupo de lo que será la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, el siguiente tema, amigos, antes de que nos vayamos, porque falta un poquito de tiempo, es, como dice mi querido amigo Tenax, hay que salir a votar. Hay que salir a votar este 1 de junio, recuérdenlo, no podemos dejar de lado nuestro derecho a votar. Es una cuestión histórica, no solo porque, como dice Tenax, hay que hacer historia, sino porque es una oportunidad histórica. Está México rompiendo los esquemas a nivel internacional, se está estrenando de manera democrática, algo que no se lleva a cabo en todos los países. De hecho, de manera plena, como se va a llevar a cabo en México, no se lleva a cabo en ningún país del mundo. Hay casos en algunos países, como en Estados Unidos y en otros, en donde una parte de los jueces son electos democráticamente, pero una parte, no la totalidad del Poder Judicial como es en México. Esto va a ser único, es una muestra a nivel democrático, una muestra internacional, un modelo a nivel mundial. Es punta de lanza México en este sentido. Entonces, como dice Tenax, aguas, no hay que dejar perder esta oportunidad, porque es un derecho que nos hemos ganado, por el que se ha luchado en la izquierda y en este caso en la Cuarta Transformación, que nos estamos teniendo que ejercer. ¿De qué sirve tener derechos que no se ejerzan? Entonces hay que participar. Bueno, el siguiente tema que vamos a hablar, ya es casi el último, es sobre los aranceles que pretende imponer este demonio anaranjado, gringo, le pretende poner aranceles al tomate mexicano. Resulta que Donald Trump amenazó con ponerle aranceles al jitomate mexicano a partir del próximo mes de julio. Es decir, el plan, según la amenaza, lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, es imponer aranceles del 20.91%, es decir, 21% prácticamente, al jitomate mexicano a partir del 14 de julio próximo. Pero hay que recordar varias cosas. México exporta el 91% del jitomate que se consume en Estados Unidos. México exporta el 91% del jitomate que se consume allá. ¿Y esto a cuánto equivale? Pues a 1.8 millones de toneladas, aunque aquí tengo el dato diferente, fíjate. En la explicación, en la publicación dice 1.8 millones de toneladas en 2022, pero aquí tengo un dato diferente. De hecho, de 2014, que era 1.66 millones de toneladas, subió progresivamente a lo largo de los años a 1.67 en 2015, 1.96 en 2016, 1.84 bajó tantito en 2017, volvió a subir a 2.06 en 2018, en 2019 volvió a bajar poquito, un poco menos, a 1.95 millones de toneladas,
y a partir de ahí volvió a subir a 2.38 en 2020, se mantuvo en esta cantidad el año 2021 y en 2022 subió a 2.47, este es el dato más real, 2.47 millones de toneladas es lo que se exporta en 2022, el último dato que tengo aquí, de jitomate. El 91% de lo que se consume en Estados Unidos de jitomate representa esto, 2.47 millones de toneladas en el 2022. Entonces hay que tener varias cosas en consideración relacionado con esto. Fíjense, ya les dije que el 90%, 91% llega de Estados Unidos desde México. Bueno, 6 de cada 10 tomates que consumen los gringos, es de México, según estos datos. Con esta medida, si se aplica esta medida, si Donald Trump aplica esta medida, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, lo que pasaría es que los gringos tendrán que pagar un 21% más por sus tomates. ¿Qué representa eso? Para que se den una idea, el precio del tomate actualmente, antes de que se aplique esto, ya ahorita los gringos deben pagar $7 por kilo en Nueva York, por ejemplo. O sea, una gente en Nueva York paga a $7 un kilo de jitomate. Esto podría alcanzar los $9 por kilo. Y para que ustedes que están allá en Estados Unidos sabrán perfectamente, amigos, José Miranda, mi querido amigo Sotelo, sabrán perfectamente de qué estoy hablando, con $7 y con $9. Bueno, para los mexicanos que estamos acá y que no estamos muy familiarizados con la conversión de la moneda, del dólar con el peso, ¿a cuánto equivale esto? Nada más para que se den una idea, de 140 pesos cuesta ahorita, 140 pesos un kilo de jitomate. Un kilo de jitomate cuesta 140 pesos en Estados Unidos. Pues podría llegar a alcanzar los 180 pesos por kilo. 180 pesos por kilo. Si estos aranceles se llegan a aplicar por parte del presidente Trump. Con esto además obviamente se cancela un acuerdo como parte del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá, que está vigente desde el 2019. Pero también hay que recordarles a los Estados Unidos y a Donald Trump, ojalá lo recordaran, creo que lo van a recordar en estos 3 meses que faltan, que no van a poder sustituir al tomate mexicano por otro país. O sea, los gringos no van a tener la posibilidad de sustituir la importación de tomate mexicano por tomate que provenga de otros países. ¿Por qué no? Bueno, por 2 razones. Una, porque de cualquier país en donde de ellos traten de comprar tomate para importarlo en lugar del tomate mexicano, porque se les van a caer las reservas y va a subir el precio, les van a salir cualquier tomate de cualquier lugar del mundo que no sea México, les va a salir más caro todavía que el tomate mexicano con aranceles. O sea, mucho más caro del precio de 180 pesos el kilo que les va a costar el kilo si se le aplican los aranceles al mexicano. Les va a costar más caro que eso incluso. Bueno, pero no solo eso. Porque además, una de las cosas importantes de la importación de tomate desde México para los Estados Unidos es que el tomate llega fresco. De Sinaloa fundamentalmente, pero de otros lugares cercanos a Estados Unidos, se produce una grandísima cantidad de tomate que puede llegar fresco a Estados Unidos. Hay que recordar que el tomate, pues es una fruta, un producto, un vegetal, que se deteriora muy rápido. Tiene que llegar rápido, es un producto fresco que tiene que utilizarse y comercializarse pronto. Y por lo tanto tiene que llegar desde un lugar relativamente cerca. Entonces no puede haber una alternativa a México de tomate desde otro lugar del mundo. No lo va a poder hacer. Estados Unidos no tiene la opción. No va a tener la opción. Entonces, una cosa es que el precio
ya con los aranceles lo suban en los supermercados en Estados Unidos y los gringos tengan que pagar a $9 el kilo en lugar de a 7, que esa es una. Y otra cosa es que todavía cueste más que eso porque los gringos tengan que sustituir el tomate mexicano porque ante esta imposición de aranceles, México decida, bueno, pues les vendo a otros lados, ya no me conviene, voy a buscar otros mercados para mis tomates. Entonces, de cualquier manera, los ciudadanos de Estados Unidos van a salir terriblemente afectados, porque van a pagar muchísimo más por el tomate que compren, ya sea que sea tomate mexicano con aranceles o que tenga que ser tomate traído quién sabe de dónde y no precisamente de México. Entonces, aguas con eso, mi querido Trump. Yo creo que como otras veces, en estos 3 meses, puede ser, muy probablemente, el gobierno de Trump, como varias veces, al estilo Chimoltrufia, se tenga que echar para atrás. Bueno, en fin. La última, y nos vamos. La última que les prometí es la que tiene que ver con Fox, sus imbecilidades y su misoginia. Y ahí les va el último tema de este día. Fíjense que cuando nosotros pensábamos que Martita Sagún ya le había quitado el teléfono, ya se lo había, digamos que incautado para evitar que lo usara, que mandara estupideces, que publicara tonterías en X, o que le diera permiso de dar entrevistas, que ya lo tuviera realmente con una camisa de fuerza, que lo tuviera refugiado en su casa, que le quitara el micrófono, pues, ya sea de entrevistas o ya sea el teléfono para publicar idioteces. Pues parece ser que Martita se le escapó Vicente, se le escapó, hizo de las suyas, le hicieron una entrevista. Un periodista argentino que supuestamente es serio, yo no sé cómo puede ser serio un personaje así todavía y puede buscar una voz tan poco creíble, tan desgastada, tan desprestigiada, pero bueno, es la derecha, es un partidario este periodista de la derecha evidentemente, entonces pues le da voz. ¿Qué fue lo que dijo Vicente Fox? Bueno, que Claudia usa teleprompter en la mañanera. Esa es una. Imagínense. Es de verdad, es ridículo, ¿no? O sea, ¿dónde está el teleprompter? Ahí están los periodistas. ¿Dónde tiene instalado el teleprompter Claudia para que lo esté leyendo? ¿Ustedes han visto que lean? Los periodistas son el mejor testimonio para poder decir si Claudia usa teleprompter. Pero pues es una terrible misoginia, ¿no? Y eso no se queda, no es todo. Otra muestra de misoginia terrible de Fox, que todo lo que hace Claudia Sheinbaum es por orden de AMLO, que no hace nada a iniciativa de ella misma, porque ella no tiene iniciativa propia, porque todo lo que hace se lo dicta Andrés Manuel López Obrador. Es una terrible muestra del machismo, de la misoginia, del hecho que el señor cree que las mujeres no son capaces de absolutamente nada si no están bajo la sombra de un hombre o si no están bajo las órdenes de un hombre. Es completamente una muestra de lo absurdo, de lo ilógico, del sentido tan retrógrada, tan prehistórico, tan primitivo que tiene este personaje, más allá de su locura, de su demencia, ¿no? Senil. Bueno, la otra, que a veces, dice Fox, Claudia hace la mañanera hasta los domingos. ¿Ustedes han visto que algún día, algún domingo, haya transmitido la mañanera Claudia? Yo no tengo ningún indicio, no existe ningún indicio que haya habido mañanera. Las mañaneras se ve que no las ve él, se ve que definitivamente le dicen a él todo, a él sí le dicen y le dictan todo lo que tiene que decir a alguien. En realidad las mañaneras jamás se han hecho, ni este ni el anterior sexenio, los domingos, nunca, jamás. No hay un caso que se pueda demostrar de una mañanera transmitida el domingo, pero bueno, en fin, es otra más de las muestras de lo esquiciado que está este personaje, de lo falto de lógica que es. Ojalá lo escucharan este tipo de cosas la gente de la derecha, los fachos,
para ver lo ridículo de este tipo de afirmaciones. Y la última, y nos vamos, la última de su tontería. ¿Qué dijo? Que nada de lo que hace, de lo que planea, de lo que programa, de lo que pretende hacer, tiene un enfoque científico. Que nada de lo que hace Claudia Sheinbaum tiene un enfoque o tiene una orientación científica. Bueno. O sea, la doctora Claudia Sheinbaum, que es parte del Sistema Nacional de Investigadores, que es una experta reconocida a nivel internacional como científica, que tiene cualquier cantidad de publicaciones a nivel científico, que fue parte del panel internacional de científicos por el cambio climático, que recibió el Nobel por eso. Resulta que nada de lo que hace es científico, ni tiene orientación científica. No cabe duda que presume de lo que padece y que acusa de lo que él tiene, de la ignorancia que él padece, que él posee. Es lo que acusa a alguien que está en el otro extremo, que tiene todo menos eso, menos ignorancia, menos lo que él dice. En fin, se me acabó el tiempo, amigos. Gracias por estar aquí, gracias, nos vemos el día de mañana. Bye bye, cuídense, buena tarde, buenas noches, feliz día, nos vemos mañana a las 6:30.